Hoy vamos a hablar acerca de un tema muy interesante, pero que a la vez lleva muchos mitos. Son los cuidados paliativos. Regularmente las personas lo asocian con la muerte y le tienen pavor cuando mencionan que una persona sea candidata a estos cuidados. Para eso tenemos hoy a dos especialistas en el tema. Tenemos a la doctora, Angeli Santamaría, paliativista. también a la doctora, Ana Brito, geriatra y cuidados paliativos. y nos acompaña también una compañera en el equipo, la licenciada Leila Valencia, gerontóloga del equipo de SIGA. y su servidora, la doctora Clarisa Botello. Vamos hoy a hablar acerca de los cuidados paliativos. Empezamos a preguntarle a la doctora Santamaría, ¿qué son los cuidados paliativos? Ok, buenas tardes a todos. Bien, yo podría definir los cuidados paliativos como tal. Es una parte de la medicina o una rama específica de la medicina que ahora tiene más auge que antes, cuyo enfoque principal más que todo es un manejo multidisciplinario del paciente, ¿sí? Los cuidados paliativos busca principalmente enfocarse en mantener el bienestar del paciente en etapas complicadas de ciertas enfermedades. Usualmente existe el miedo porque la gente lo asocia mucho a que las personas de cuidados paliativos siempre tienen que tener algún tipo de asociación con pacientes oncológicos, es decir, cáncer, o pacientes que están justo pues al final de la vida. Pero la realidad es pues que los cuidados paliativos, el enfoque que tiene permite que no solo estos pacientes se vean beneficiados de ellos, sino también pacientes con patologías crónicas, ¿sí? Pacientes cuyo avance de estas enfermedades que involucra daño a un órgano en específico, que ya no es reversible dicho daño, y produce pues en el transcurso del tiempo, en los años, síntomas que son amenazantes para la calidad de vida de este paciente y por ende trae consigo dolor, malestares y síntomas específicos que tienen que ser manejados, ¿sí? Allí es donde entra pues los cuidados paliativos no solo a paliar síntomas, sino también para ver el paciente como un todo. Estamos hablando de que es una etapa diferente, ya no para ofrecerle pues probablemente algo curativo al paciente, pero sí una manera de soporte en una etapa más compleja, ¿no? Educando al familiar del paciente, apoyándolo en el proceso, ayudándolo a que esta etapa sea un poco más llevadera, ¿no? Y con menos síntomas. ¿Quiénes, doctora, quiénes serían realmente candidatos a los cuidados paliativos? Bien, los cuidados paliativos están dirigidos a aquellas personas que tengan enfermedades avanzadas, llámense enfermedades crónicas avanzadas o bien enfermedades de tipo oncológico que ya están fuera del tratamiento como tal, o sea, personas que ya han pasado esa etapa de una oportunidad curativa. Entonces tenemos estas dos poblaciones que van a ser las personas que se benefician de los cuidados paliativos como tal. Y digamos, si yo tengo un paciente que llegó al cuarto de urgencias y tiene 92 años y nadie sabe, dicen que no sufría nada y no sufría ninguna enfermedad, pero entonces la ven así a la paciente toda frágil, débil, flaquita, ay no, ya tiene 92, ya ella está como para cuidados paliativos. ¿Qué usted le diría a ese médico que pues menciona esto? Realmente la edad no sería un factor determinante para decir que la Totalmente. persona sea candidata a cuidados paliativos. Hay que conocer un poco más y sobre todo en un cuarto de urgencia donde cualquiera de nosotros llega con un cuadro agudo, Así es. que probablemente con un manejo adecuado sea curativo. Entonces Exacto. tenemos que establecer un diagnóstico claro y obviamente definir el perfil de ese paciente y entonces poder dar como un criterio en ese aspecto. Es decir, Tal que cual. sin diagnóstico no podemos decir que alguien sea candidato, ¿verdad? Realmente no deberíamos, no Así es. deberíamos. De hecho ahora en paliativos, pues ya de tanto que, como les digo, la necesidad o el requerimiento de los cuidados paliativos hoy en día, pues ha ganado y va a seguir ganando auge, porque a fin de cuentas, la cantidad de patologías crónicas va en aumento, no solamente la parte oncológica, sino también las patologías crónicas, y van a requerir mayor cantidad de población cuidados paliativos. Ahora hay guías, hay normas que nos permiten a nosotros clasificar a los pacientes. Van a encontrar múltiples, no solo aquí en América Latina, que se adapta pues a nuestra población, por ejemplo las guías NECPAL. En otros países están las guías SECPAL, entre otras, que te dan a ti una orientación como profesional, independientemente de que practiques o no los cuidados paliativos, para saber si ese paciente ya tiene criterios para entrar en cuidados paliativos. No precisamente, como dice la doctora, va a depender de una edad o pues específicamente de ver a un paciente en un cuarto de urgencias descompensado, frágil,
que sea candidato a eso. Hay que estudiar al paciente como tal. ¿Y cómo nosotros podríamos estar, digamos, seguros de un caso en donde ya tengamos un criterio real, esto de terminalidad, por ejemplo? ¿Cómo yo sé realmente, por ejemplo, alguien que tenga problemas del pulmón o del cerebro o del riñón? ¿Qué cosas o qué herramientas yo tendría para poder estar segura de que realmente sí tenga que estar en cuidados paliativos? Cada una de las patologías crónicas que has mencionado tienen criterios específicos, ¿verdad? Podríamos hablar un podcast de cada una de ellas en particular, pero lo cierto es que existen criterios específicos para cada una de las condiciones médicas donde tenemos que evaluar al paciente, definir que reúne aquellos criterios y un equipo médico determinar que la enfermedad ha evolucionado de la manera tal que el paciente es subsidiario a cuidados paliativos, es decir, una condición avanzada ya irreversible. Así es. Y, por ejemplo, en el caso de que me digan a mí, bueno, tú eres candidata a cuidados paliativos, ¿significa que me voy a morir ya? No precisamente. Y ahí es donde entra el miedo de los familiares, porque cada vez que nosotros como paliativistas abordamos a los familiares, nos toca entrar de lleno a esa pregunta en especial e incluso aclararla antes de que se nos venga, porque así tú despejas la ansiedad del paciente y del familiar y se abre un poquito más a escuchar todo lo que se tiene que hablar en el momento, ¿no? Porque como le digo, siempre lo asocian o a pacientes con cáncer o a pacientes con etapas finales, van a decir, a mi papá, a mi mamá, a mi esposo, le quedan 2 días, un día, no, o sea, eso son cosas que no se pueden decir de tal manera. De por sí, los cuidados paliativos, pese a que, como dice la doctora, estamos ante un paciente que al margen curativo ya no tenemos nada como tal que ofrecerle, algo para revertir ese daño. Tenemos formas de mantener la calidad de vida de ese paciente. Y ahí es donde hay que enfocarnos, ¿no? Y eso puede tardar meses. Hoy en día, pues especificarle a un paciente, mira, te quedan 6 meses, 1 año, eso ya no funciona, eso no se puede. Entonces, a veces cometemos el error, todavía muchos colegas, lastimosamente, a veces pues tienden en el momento a intentar dar tiempo. No deberíamos dar tiempo, nunca. Porque al final eso es algo que independientemente del manejo que se tiene, pues el cuerpo del paciente es el que decide hasta dónde llegamos. Evidentemente el objetivo principal en ese momento pues es mejorar su calidad y que si va a ocurrir la muerte o no sea con calidad. Que con es dignidad, de una tema manera digna. Que sea en lo más particular, digno posible. Doctora Brito, ¿qué es la calidad de vida? Uy, esa es una definición bien difícil, Complejo. porque lo que para mí puede ser calidad, para ti no. Así es. Entonces es algo muy individual. Exactamente. Entonces, de pronto, para una persona, digamos que vivir con calidad sus últimos días, sea estar en el campo, en su casita, en su rancho, con mucha calor, oyendo sus gallinas y sus perros. En cambio, otra persona dice que eso no es calidad de vida. Yo prefiero estar con aire acondicionado, cómoda. Es Pero netamente subjetivo. es muy subjetivo. Entonces, ¿quién soy yo para definir qué es para ti calidad de vida? Es muy complejo. ¿Y cuándo yo muy debería complejo. hablar con mi familia acerca de qué es lo que yo quiero? ¿Cuándo? ¿Cuándo es el momento? Ya. Ahora. Así Es porque- como cuando nos preparamos para la vejez, nos preparamos para todo, pero no nos Ahora. preparamos para esos Es que cuidados. nadie se prepara para ese momento. Y ese es Así el es. problema, porque la muerte hasta cierto punto es un tabú. Es un Correcto. tabú porque me da temor, porque siento miedo, siempre siento que tengo algo más que dar, algo más que hacer. Quiero ver a mis hijos crecer, quiero ver a mis nietos. Entonces nadie habla de la muerte. Pero de hecho es Muy una de pocas- las cosas que nosotros estamos más seguros, ¿no? De Así que nos es, vamos a morir. Así es, de hecho es probablemente lo que todos tenemos seguro. ¿De qué manera, cuándo? No lo No lo sabemos. sabemos. ¿No? Ujú. Pero evidentemente es algo que da temor hablar, pero es tal cual como dice la doctora. El punto es que apenas nosotros tenemos una enfermedad, o sea, un diagnóstico de una enfermedad, que sabemos que, por ejemplo, te pongo un ejemplo, los pacientes con cáncer que al principio tienen buenas probabilidades porque han reaccionado muy bien a la quimio, les ha ido muy bien, ven un retroceso o a veces hay una remisión por completo, pero vuelven y hay una recaída. Entonces, tuviste un plazo de esperanza maravilloso por un tiempo, pero cuando recaen estos pacientes es un golpe durísimo. Entonces ya ellos empiezan a plantear la cosa y dicen, bueno, ¿sabes qué? Probablemente ya me toca ver que pueda venir diferente, ya veo las cosas diferentes, ¿no? Entonces, el momento es ya, siempre, porque en cuidados paliativos cada minuto cuenta.
Cuando nosotros tenemos el tiempo limitado, cada minuto cuenta. Pero Entonces, quizás no conocer- sea solo bueno conocer un diagnóstico para entonces hablar de eso, No. sino hablarlo desde cualquier momento que uno esté en una comida, comentarlo. dar y nuestra porque nuestras inclusive puede ocurrir preferencias. un accidente drástico de un día Totalmente, para sí, otro y no vamos a totalmente. saber cómo hacerlo. Totalmente. Ese concepto es lo que nos lleva a las voluntades anticipadas. Exacto. Que en nuestro país probablemente, o en la cultura latinoamericana, no está tan arraigado como en las comunidades europeas, por ejemplo, Así es. donde ya de una manera planificada, desde edades más tempranas, yo defino qué quiero para mí. Si quiero, ante una situación determinada, tener un tubo, un ventilador, por ejemplo, si acepto tener una intubación para alimentación, ¿qué quiero? ¿Cómo quiero incluso mi cremación o quiero que sea un sepelio regular? O sea, Así ¿Y qué es lo esas que la cosas, mayoría de las personas regularmente quiere? morir en su casa. Exacto. Todos. Y una pregunta, doctoras, cuando el paciente, o en el caso de los adultos mayores lo vemos, cuando el familiar se rehúsa a aceptar ese diagnóstico de que su familiar ya necesita un cuidado paliativo. ¿Qué hacer en ese momento? Pasa algo curioso con eso, porque te puedes encontrar en dos escenarios, en el que no solo es familiar, sino que esa opinión del familiar influye en el paciente y cree dudas, ¿no? De si busca una segunda opinión, y las segundas opiniones siempre son válidas. Como médicos no podemos negar esa oportunidad, ¿no? Eso siempre es respetable. Pero ¿qué es lo más común que he visto? Que es el familiar tal cual, pero el paciente está clarito. O sea, el paciente incluso es capaz de decirte a ti, doctora, por favor, y me lo dicen siempre, doctora, ayúdeme a mi hija para que entienda, yo estoy cansada o estoy cansado. Y es un proceso difícil. A veces por eso te digo es que el enfoque de cuidados paliativos amerita que sea multidisciplinario, porque toca incluso que fuera de nuestra opinión sea un paciente tratado por psicología, intervenido de alguna otra manera con terapias para A entender eso iba a por qué- preguntar, por ¿qué cuesta. equipo necesitamos nosotros para los cuidados paliativos? ¿Cuáles son los miembros del equipo para ofrecer este tipo de cuidados? Usualmente tiene que ser bien completo en el sentido de que siempre va a haber un médico tratante de ese paciente, háblase del oncólogo si es un paciente cuyo diagnóstico es ese, un paciente oncológico, geriatría, porque hay una amplia gama de pacientes a nivel paliativo que ya en etapas avanzadas por cuestiones de edad, las enfermedades avanzan, ¿ok? Y enfermedades de todo tipo, ya sea cardiológicas, a nivel respiratorio, a nivel de nefro, o sea que cada uno de esos pacientes va a ameritar su médico de cabecera, que siempre va a ser su médico, o sea, eso es algo que hay que tener presente porque en paliativos el tratamiento no se va a suspender, muchos tratamientos van a seguir, pero ya la parte paliativa va a ser superior en cuestión de manejo por necesidades, pero la parte médica no es que se va a suspender en todos los casos, a menos que sea un caso ya muy avanzado y que a veces el mismo paciente o los médicos deciden que pues no es tan beneficioso continuarlos. Eso, usualmente los equipos de cuidados paliativos ameritan de un equipo de la parte de salud mental, háblese psiquiatra, psicólogo, el equipo también amerita esto de trabajo social, porque el trabajador social te ayuda mucho a la organización familiar. Es muy diferente manejar un paciente a nivel intrahospitalario y tú no entiendes por qué las recaídas, por qué si muchas cosas han sido tratadas, manejadas, la parte ansiosa, recae el paciente y te das cuenta que falta organización familiar y eso lo ves cuando ves al paciente en su ambiente, las visitas domiciliarias o conoces el entorno del paciente. Entonces creo que más que todo sería conformado por esto los pacientes que todavía te permiten a ti manejar esta parte del esfuerzo físico o la capacidad física, de alguna manera mantenerles eso con terapia física, pero básicamente eso es lo que involucraría el equipo, que sea más que todo multidisciplinario. Por lo menos en el caso de geriatría, cuando hay muchas personas mayores que constantemente visitan y se recaen y recaen y recaen, ¿en esos casos es un criterio de cuidado paliativo? Entra a formar parte uno Es de los uno de los- criterios. exacto. Las múltiples consultas a los cuartos de urgencias y recaídas de condiciones crónicas. Es que ese es un tema porque a veces se cree que realmente, o sea, no se ha buscado, y ahí es donde voy, ¿no? Es el tema de no buscar, porque como es un mayor, y entonces que por la edad, Pero y que no puede sé ser qué. una mala adherencia. Exacto, Así o es. sea, No hay- necesariamente, exacto. por eso Ujú. es que tienes que fijarte en qué criterios de enfermedad realmente tiene el paciente, porque, por ejemplo, un paciente que tiene un diagnóstico de insuficiencia cardíaca
y que lo que tiene problema es que reconsulta el cuarto de urgencia porque no se está tomando los diuréticos, Correcto. porque no tiene el soporte familiar, Porque o no porque hay no la hay, o parte. porque Así es. mil y unas razones. Entonces realmente por eso es que nunca se debe dar digamos, esa inclusión desde un cuarto de urgencia al paciente que Exacto. llegó descompensado. Eso es Tú muy tienes que importante dar, porque es en el muy caso de importante. los médicos que nos puedan escuchar, creo que ahí es donde hay que también orientarnos en los cuidados paliativos, porque a veces se cree realmente que uno es dejar morir a la Claro. persona, Que hay que aclarar que no es por lo que mismo. por la edad, que por Ujú. no sé qué, que todo. Y lo otro también importante es eso, ¿no? Que no se llega a un diagnóstico porque no se quiere gastar en eso, porque no También. hay, porque no hay la opción. Entonces, ¿cómo llegar a decir que una persona tiene una enfermedad pulmonar avanzada si no tenemos Claro. la Exacto. espirometría? ¿No? ¿Cómo saber si llega una insuficiencia cardíaca ya avanzada si no tenemos ecocardiograma? Entonces, son temas que creo que al momento de diagnosticar deberíamos ser un poquito más exhaustivos a la hora de decir que tiene criterios de cuidados paliativos como tal. Y es muy importante aclarar a la audiencia que cuidados paliativos no es acelerar la muerte, ¿ok? Ajá. Eso es Exacto. eutanasia. Ujú. Y en nuestro país es penado por la ley. No existe No aún. existe eutanasia legal en nuestro país. Hay otros países donde obviamente la muerte aprobado, asistida ujú. está aprobada, en nuestro país no. Y básicamente no es lo mismo. Entonces ese miedo de que lo dejaron morir, Ujú. le aceleraron la muerte, pues Lo no, ven a no es veces como un cierto. sinónimo. Y Y no de es hecho, igual. lastimosamente, a veces no solo es la población que no tiene nada que ver con el ámbito de salud, sino personal médico también. Exactamente. Lo asocia a que, sabes, ya no hay nada que hacer. Pero es muy chocante para el que sí entiende un poco de cuidados paliativos esa idea. A mí me pasó como anécdota un familiar de un paciente ya en cuidados paliativos. En paliativos hay emergencias, hay urgencias. Dentro de cuidados paliativos hay cosas que siguen siendo urgencias, que todavía le puedes manejar en cuarto de urgencias a los pacientes, aunque sea paliativo. La paciente llegó al cuarto de urgencias por una urgencia de cuidados paliativos, clasificada como urgencia, y en el cuarto de urgencias el familiar me llega llorando después a la consulta del hospital y me dice, doctora, lo que pasa es que me dijeron, o sea, me trataron muy mal y el médico me dijo, ¿usted por qué trajo a su mamá si su mamá ya es de cuidados paliativos? Ya no hay nada que hacer con su mamá. Eso no es así. Vino y era un paciente de medicina interna por cuestiones de edad, relativamente joven, y lo admitieron porque definitivamente tenía algo que manejarse en el agudo, que eso sí hubiera causado su muerte inmediata y Como no qué era asociado cosas, por a ejemplo, una... serían como indicadas manejarlas sí o sí, porque esto es un tema, ¿no? Porque para aquellos que nos escuchen que estén en cuidados paliativos y que se les diga eso, porque sí, o sea, más que todo orientar al equipo médico que atiende estos pacientes, que les dicen eso, ¿no? No hay más nada que hacer. No, La frase de no hay más nada que hacer es un difícil, desastre, es horrible. pero antes de llegar a esa, me puede mencionar como qué casos específicos yo sí tendría que hacer algo, una intervención, digamos, que no llega a ser del todo invasiva para considerarla como Claro, inadecuada. de hecho hay Ujú. incluso terapias paliativas, pacientes que llegan a cuarto de urgencias cuya enfermedad como tal no es lo que los está matando, sino una descompensación aguda, una anemia muy marcada que le produjo algo. Se les puede ofrecer la opción de, por ejemplo, una transfusión paliativa, se les va a casa y el paciente Un mejora. antibiótico cuando tiene una Pacientes infección. que vienen con, es que ese fue el caso, una paciente que vino con una infección, una parte séptica que no tenía nada que ver con su patología como tal por la cual estaba en cuidados paliativos. Entonces yo fui a casa, la encontré en ese estado, la mandé a hospitalizar porque yo digo, es que esto no tiene nada que ver por lo que yo te tengo en cuidados paliativos, tienes una infección, hay que buscar el origen de qué es lo que está pasando. Y era foco mixto, o sea, eso es algo que tú tienes que manejar porque no es que vas a dejar morir el paciente porque sigue siendo un paciente. Exacto. El hecho de que un paciente esté en cuidados paliativos no le quita el derecho a recibir atención médica. Entonces, al tú decirles ya no hay nada que hacer, evidentemente el familiar, eso es para ellos desastroso, es como Claro que decirle, sí. ¿sabes qué? Vete a tu casa, tú no tienes derecho a estar aquí en el hospital. Ajá. Entonces eso es algo que hay que aclarar. A mí me costó volverle a explicar a ella, que entendiera que, bueno, lastimosamente hay gente que no está muy familiarizada con el concepto, pero que no es sinónimo de no hacer nada. De hecho, es simplemente cambiar el enfoque. En cuidados paliativos empieza una nueva etapa en donde, si bien es cierto, ya no le puedo ofrecer curación al paciente, me queda muchísimo que hacer. Muchísimo que hacer hasta el último momento. Entonces, es cuestión de cambiar conceptos. Específicamente cuando la doctora menciona que hay mucho que se puede hacer todavía,
digamos, en orientación al manejo de síntomas directamente, que es lo más importante, ¿qué síntomas más frecuentemente son los que yo sí voy a manejar y sí voy a hacer lo que sea que tenga que hacer para mejorar eso? Dolor, Ujú. disnea. ¿Qué es la Son disnea? La sensación de falta de aire. Son los dos principales Los más síntomas, comunes. son los más comunes. Está el estreñimiento que también se puede presentar. Sí, porque eso molesta, Ujú. horrible. Pero son los que realmente como más frecuentes. Hay otros dependiendo del diagnóstico de base Así que es. también se puede presentar. La ansiedad, Ujú. la Muy bien. depresión Ujú. que Total. se asocia y son manejables. Y esa parte de que no me coma, que no come, que no le puedo dar de comer, ¿es un criterio como realmente para hacer una intervención con respecto a eso? Bueno, realmente el paciente con enfermedades avanzadas tiene modificaciones en su ingesta, forma parte del proceso. Entonces ahí entramos en las modificaciones dietéticas, hacer de pronto, ver si es que tiene algunas laceraciones en la boca, su paladar puede haber cambiado, o sea, tenemos que hacer modificaciones en textura, o sea, hay que hacer toda una serie de intervenciones y probablemente ya esa cantidad a la que estamos acostumbrados a que coma, pues no va a ser real. Eso de que bajo es sal y bajo en no sé qué y todo eso, ¿verdad? Ya- Esas intervenciones, digamos que las hacíamos preventivas. Ya eso no tiene Ya impacto. Ya no. Eso no Ya tiene eso no impacto. tiene Ya no. impacto. Ya, Ajá. ya esas intervenciones en su momento pues debieron haber sido realizadas, pero en esta etapa de la vida ya las intervenciones son distintas, son muy Ujú. distintas. Y si te darás cuenta, aunque ya no lo comentó al inicio de la definición, nosotros no solamente trabajamos con el paciente y para el bienestar del paciente, Así sino es. también de su familia. Familiar. Exacto, lo más Claro. importante es la Incluso familia. hasta el duelo. Ujú. Y el duelo, ojo, yo puedo tener un duelo propio, mi propio duelo, desde Así que yo sé que es. tengo una enfermedad irreversible. Pero también mi familia, Así desde es. que ellos saben que un familiar tiene una enfermedad irreversible, ellos Hace también un duelo comienzan un anticipado. proceso de Ujú. duelo. Entonces, esa intervención con la familia es sumamente importante, no solamente con el paciente. ¿Y cuál sería como la recomendación para ese familiar directamente cuando le diagnostican a una enfermedad terminal, una enfermedad ya con criterios de terminalidad y cuidados paliativos? ¿Cuál sería la recomendación? Ya para terminar. Que disfrute y viva cada día. Yo creo que nadie tiene comprado el futuro, ninguno de nosotros, y hay que vivir el presente. Hay Un que día a la vez. compartir cada día, brindarle amor, acompañamiento, y realmente es lo que podemos brindarle a nuestro familiar. No sé si tú, Angelis, consideras algo más. Añadiría que esa etapa es un poco compleja para el familiar, porque evidentemente hay que enfocarnos en que estamos en pro de intentar mejorar en su momento la calidad o el proceso que tiene mi familiar. Y a veces es normal, es totalmente normal para el ser humano sentir un poco de egoísmo. No quiero que se vaya, no quiero esto. Exactamente. Entonces tendemos a enfrascarnos en esa lucha, a veces incluso cuestionamos a nuestro papá, mamá, hermano, hijo, no sé, dependiendo del contexto. ¿Por qué estás cansado? Todavía te falta, no te me puedes ir, e insistimos en eso, y a veces eso causa un problema mayor para nuestro paciente, ¿sí? Entonces, intentar enfocarnos en que eventualmente estamos para acompañar, nos podemos educar, podemos buscar ayuda a un profesional, a ver de qué manera poderlo hacer de la mejor forma para el bienestar de él, del paciente, porque ahí pues choca un poco, ¿no? Esto es algo para el que nadie está preparado. Por más que, Exactamente. por más que hagamos duelos anticipados, nadie está preparado para ver partir a un familiar importante, porque es algo que no se repone. Entonces, intentar siempre tomar en cuenta la opinión de nuestro familiar, respetándola siempre. Siempre desde el punto de vista de que sea lo que el paciente quiere, lo que él quiera, se le respete. E incluso, añadiendo un poco algo extra a lo de la alimentación, ya llega un punto en que las patologías terminales, la alimentación es de confort. O sea, la alimentación cambia por completo. Si mi familiar lo que quiere es un helado, el helado Que es. se Si lo quiere coma. gelatina, gelatina es. O sea, ya no estamos Total. para limitaciones. Si lo tolera, perfecto. Si no lo tolera, bueno, las cosas cambian, ¿no? Pero también es guiado, todo es guiado. Eso es muy importante, el tema de la educación, que es lo que estamos haciendo el día de hoy, para conocer exactamente individualmente a cada persona. Cuando está en los cuidados paliativos, el familiar debe necesariamente estudiar también, conocer,
en acompañamiento con un gran equipo que mencionaba la doctora, psicología, geriatría en el caso de que sea, o oncología en la parte del tema médico, también trabajo social, también inclusive nutrición, estos temas de También. alimentación sumamente importante dentro de este manejo, farmacia también de los medicamentos, cuándo usarlos, cómo usarlos, todos estos temas porque puede que sean muchos medicamentos, Hasta enfermería, fonoaudiología. en el entrenamiento de cómo Claro. colocarle los medicamentos, cómo ponérselos, o sea, la educación es clave y nosotros estamos pues para ustedes, estamos para acompañarlo en este momento de dificultad, en este momento en donde necesitamos más que todo ese acompañamiento, no estar solos, no sentirse solo, ¿no? Entonces, recordemos siempre, cuidados paliativos tienen sus criterios, no todo el mundo es criterio de cuidados paliativos, tenemos que saber eso para entonces empezar a trabajarlos y ofrecerles realmente lo que es el objetivo, que es la calidad de vida. Muchas gracias por acompañarnos.